Pablo Bierzi no viajaba en el avión que se estrelló en los Andes, no viajaba físicamente, pero sí conocía y se había criado con muchos de los jóvenes que iban en aquel avión. Sí, sí, Laura, está bien el planteo que estás haciendo, o sea, que no viajaba físicamente, sí, de ninguna manera, nunca pensé viajar en ese avión, pero en cierto modo es como les pasa a cualquiera, a ti y a cualquiera con los amigos y compañeros de colegio de la infancia, de adolescencia y primera juventud. Es lo que les pasa a ellos, a cualquiera, con los amigos con los que te criaste, con quienes tienes memorias compartidas. En cierto modo viajas con ellos, o sea, aunque no estés físicamente, te pasa a todos. Entonces esto en mi caso no es más que el de cualquiera, es una coincidencia de que a mí me gustara escribir justamente en un colegio muy rudo de hermanos irlandeses donde practicábamos rugby, muy rudo en el sentido de que se utilizaba el rugby como herramienta pedagógica. Y la otra coincidencia es que me gustaba escribir y era del grupo, pero a la vez no viajé. Entonces, bueno, quedó esa cosa, y teníamos 20 años, yo tenía 22, o sea, el accidente ocurrió entre chicos que tenían entre 19 y 26, y algunos familiares mayores, pero eran familiares, pero los que organizaron los que organizaban el viaje, que era un viaje un paseo a jugar un partido de rugby, como dicen acá en España. Era de entretenimiento, festivo, como está muy bien pintado en la película, o sea. Entonces sí, y eso me generó, creo que te hubiera generado a ti, Laura, lo mismo, si te gustaba escribir, escribir, viste que es como bucear en territorio desconocido, ver lo que está faltando por contar, una especie de pulsión que tenemos los que nos gusta esto, de que hay cosas que están faltando y es como injusto que esté faltando. Bueno, los que tenemos esa pulsión, me resultaba que había una asignatura pendiente en esta historia y bueno, demoró mucho en hacerse. Yo hice muchos abordajes periodísticos, hice un ensayito en el año 2002, cuando se cumplieron 30 años, contados desde el punto de vista de los muertos, se llamaba Nosotros los Otros, porque yo era compañero de los que vivieron y de los que no volvieron, o sea, es el mismo grupo. Y bueno, y al fin logramos hacer esta obra coral, que es La Sociedad de la Nieve, es un libro coral donde participan los sobrevivientes, y yo hablé con muchos familiares, ¿no?, para hacer ese libro, los sobrevivientes contando lo que nos pasó, no lo que pasó como ocurrió como al principio, sino lo que nos pasó. Y ese es el libro que encuentra J. Bayona, que es un superdotado desde mi punto de vista, aparte de una excepcional persona. Ahí se alinean los astros. Que Bayona se encuentre con el libro en el que se cuenta la historia, pero de una manera diferente, sí, hasta ese momento, hace que eso implosione. Sí. Te pregunto yo a ti, ¿por qué decís que se alinean los astros? Pues yo creo lo mismo. Yo digo, pero que fue suerte, porque si yo lo miro de afuera, todo lo que ha pasado no es suerte. Hay como que se alinearon los astros, pero tampoco yo creo ni en la magia, ni quiero darle explicaciones sobrenaturales, pero da la impresión que todo es como una especie de puzzle donde las piezas se fueron colocadas. Hasta el hecho de que esa coincidencia, que yo era el que escribía en el colegio, pero no viajé en el avión y no había otro que escribiera, alguien tenía que hacerlo, y después la antorcha la toma Bayona, que yo siempre digo, yo tengo otro libro de este tema que se titula Tenía que sobrevivir, con Canessa. Y yo siempre pienso, tenía que ser Bayona, no se me ocurre, y hemos hablado con muchos otros productores, ya estábamos hablando con otros productores, y no se me ocurre una persona más idónea, adecuada, de todos los puntos de vista, no solo que hable español, que nos comprenda, sino el talento, la bondad. Tenía que ser Bayona. Yo no sé si son los astros que se alinearon o hay una especie de mapa acá, ¿viste? Un mapa que no lo manejamos nosotros, sí, al cual no le quiero adjudicar, que cada uno lo entienda como quiera, pero son demasiadas coincidencias. Había que escribir La Sociedad de la Nieve, faltaba, sí, algo por contar, sí, y era, La Sociedad de la Nieve no es la historia de los que sobreviven físicamente. No, exacto. Se habla, tanto en la novela como en la película, sí, sobre esa supervivencia mucho más complicada, que es la que uno mantiene consigo mismo, esa guerra interna, que es tan diferente, ¿no? Es exacto, eso es lo que faltaba contar, es eso.
Y si tú lo conoces eso desde siempre y lo conoces ya en más detalles desde cuando tienes 22 años, cuando ellos regresan, el 28 de diciembre del 72, y lo has acompañado, esa asignatura pendiente donde son 45, pero que sobresalen 16, que en cierto modo, como son los que sobrevivieron, y fue una epopeya tan extraña y monumental, en cierto modo dejan las sombras a los 29, pero los 29 entregaron su vida, o sea, hicieron un pacto de entrega mutua, que es el ejemplo de generosidad más grande que yo conozco. Está escrito, un chico que murió lo escribió, está Sí, hay un documentado. testimonio gráfico, sí. O sea, no es que me lo contaron los 16 y que uno puede decir, pero capaz que se confundieron, que no fue exactamente un pacto. Está escrito, como si fuera un notario. Entonces, es una historia como que estaba en cierto modo renga desde ese punto de vista. Pero desde ese punto de vista en el que estaba Renga, desde mi ángulo, es justamente el fundamental. O sea, porque es donde te muestra el ser humano lo que es capaz de dar, No de hacer, sino de no de entregar. hacer, sino de entregar. O sea, es la mejor faceta del ser humano. Y nos quedábamos sin conocerla, una experiencia que es histórica, que ahora todo el mundo la conoce gracias a la película. Ya hay, como lo dijo J. ayer, en México hay 250 millones de personas que ya la vieron. Y eso es una onda expansiva, o sea, es exponencial, porque como cada uno que lo ve, como se siente más, y son los jóvenes los que están a bordo del avión, identificándose con esos chicos, con esas actitudes, generosidad, entrega, fraternidad, lo mejor del ser humano, no lo peor. Todo el mundo nos cuenta que el ser humano en la peor circunstancia imaginable, lo que surge es lo de Thomas Hobbes, el hombre como el lobo del hombre. No, es todo lo contrario. Y los jóvenes que los acusan, ¿no? Que los jóvenes de hoy están ensimismados con el móvil, que solo quieren el placer inmediato. Error, prejuicio, estereotipo, no es así, es lo contrario. En la película conocemos un montón de historias diferentes, las de los distintos personajes, y hay un elemento que es el que de alguna manera siembra el terror más que el propio accidente en sí, que es el aparato de radio. Sí, es muy bien, está muy bien. Nunca había escuchado, muy bien Laura, nunca había escuchado decir que siembra el terror. Porque ellos dicen, por ejemplo, Daniel Fernández Strauch, que es el mayor del colegio, o sea, no todos los familiares, y que eso que sobrevivió, tenía 26 años en aquel momento, él siempre dice que la radio los salva. Porque gracias a que la radio, a que escuchan esa cosa tan truculenta de que la sociedad del llano, nosotros, la sociedad civilizada, los da por muertos, escuchar que te sepulten estando vivo es muy inquietante, estando en el medio de la nada, en Marte. Pero tú usaste una palabra para definir la radio que era cruel, dijiste. Terror. Terror. Yo siempre digo porque contado por Daniel, siempre, yo hablo mucho con él, muy seguido, soy muy amigo, y él me dice, siempre tiene, y tiene una réplica de la radio en la casa, la tiene como una suerte de, llamarle amuleto, la tiene en la casa, es idéntica, no es la radio que tenía porque se la robaron cuando llegaban a Santiago de Chile, pero tiene una réplica y la tiene ahí, me la muestra siempre. Y él me lo habla como que la radio los salva porque al indicarles que no los vienen a buscar, salen ellos por su propio... Es todo grandes metáforas. Tienen que salir ellos por sus propios medios. Pero yo lo observo, y la observo en la radio, me parece terrorífica, me parece una crueldad escandalosa que tú escuches al otro que te abandona, pero tú no le puedes decir que está equivocado. Por eso es esa pulsión de vuelta por arreglar la radio del avión, es devolver la llamada. O sea, ellos tienen esa llamada que es terrorífica, desde mi punto de vista. Daniel dice que no. Para mí, y en la película lo expresamos, o sea, en la película lo que les sucede a ellos es un gran bajón. O sea, lo que pasa es que mirado con el diario del lunes sí ocurre lo que dice Daniel, que es la salvación, porque a partir de ese momento se empiezan a organizar las expediciones, organizar ese ensayo y error, esa fiebre por salir, como que no claudican nunca, que es muy peculiar de un país pequeño como Uruguay, un país muy homogéneo, muy característico de ese tipo de países que vienen entre dos gigantes, que estamos muy acostumbrados a
a no claudicar, porque si, no, si claudicamos no seríamos ni independientes desde 1828, esa es la verdad, no seríamos ni siquiera independientes. Pero comparto contigo, desde mi punto de vista, esa radio me resulta como un elemento, a mí, Pablo, me aterroriza, esa cosa de yo escucho, ellos, que en la película además lo ponemos muy bien en el sentido de escuchan los reclames, los avisos, las pautas publicitarias de una bicicleta Victoria, o sea que está hecha todo adrede, o sea, el mundo sigue andando, el mundo ya se olvidó, ya dio vuelta a la página, y tú estás ahí y tenés que responderles y no tenés cómo, no hay nadie del otro lado de la línea. Pero estás tú de este lado, entonces es de terror, yo pienso igual que tú. ¿Cómo llega al título de la novela? Porque es cierto que ellos crean allí su sociedad. Exactamente. El título de la novela, yo hablé muchísimo con los sobrevivientes y con Canessa hablé muchísimos años más después para hacer el libro de él, que fue posterior a este. Y Canessa suele usar, después me entero que hay varios que ya lo usan, pero lo usaban de forma coloquial, o sea, como diciendo no, porque en la sociedad nieve, y ahí yo pinzo, como una pinza la idea, y me doy cuenta que eso que le está diciendo es el resumen. Recoge todo el espíritu de lo vivido ahí. Porque ellos crean algo nuevo. Y yo creo que el éxito de la película de las 250 millones de personas que ya la vieron y las 700.000 personas que la vieron en salas, siendo que la mitad ya estaba en Netflix, o sea que igual la van a ver, o sea, es realmente un tsunami. Yo creo que parte de este éxito es eso que estamos hablando, que es algo inspirador y un canto de esperanza. La película se queda en un punto. Sí. Termina en un punto, sí. Pero luego comienza otra sí. fase de la vida de los supervivientes, sí. quizá mucho más compleja, que es adaptarse. Sí. Lo que pasa es que una película, ya un libro, no son un libro que son 450 páginas que te puede abordar muchas más áreas, igual es una elipsis, una síntesis. O sea, en el libro cada sobreviviente tiene 15 páginas, pero en rigor yo tenía 250 páginas cada una. Es toda una elipsis en el libro, pero en el libro hay muchísimas otras películas que no están contadas en la película que hace J. Bayona, que hicimos juntos, yo participando como autor del libro, como productor asociado y en desarrollo de guión. O sea, los primeros años del guión yo participaba. Después nos dimos cuenta con él, que yo cuidaba más a los personajes que a la película, inconscientemente. Claro, yo te conozco a ti, Laura, de siempre, y yo sé que a vos te gusta que esto y esto y esto para ti es muy importante. Entonces yo me preocupo más por ti que por la obra. Es una trampa increíble. La cercanía es buena, pero el exceso de cercanía es malo. Entonces, tú me preguntabas... por ese momento, cuando termina la película... Sí, claro, esa fue una decisión de Bayona una decisión pura, y él quería... nosotros tenemos, en el 2018 entrevistamos juntos, estaba también las dos productoras, Belén Atienza y Sandra Hermida, y J y yo, había 15 sobrevivientes vivos, 50 horas en formato SIM, los tenemos a todos grabados, y después en audio los tenemos otras 50 horas, y durante el rodaje, durante el guión, infinitas horas. O sea, los tenemos a ellos ya veteranos, o sea, los tenemos. Y podías haber puesto como tantas películas que los pones al final, sí. Teníamos infinitas alternativas ya filmadas. Y J. Bayona, que es un fuera de serie, como decíamos al comienzo, es la persona que es tan prodigiosamente inteligente, como bondadosa, como sensible, que se aventura a explorarlo en territorios conocidos, que es lo que para mí necesita y hace el arte. Entonces, termina ahí porque él termina en el hospital de San Fernando, los chicos todos juntos en el hospital, y no fuera del hospital, porque empieza otra película. Como dice Nando Parrado, dice, mi cordillera empieza después. Él llega a su casa y no tiene ni la madre ni la hermana, sí. No tiene nada. O sea,
no da ese paso J en la película, porque él quiere que el espectador, esos 250 millones de personas hasta hoy, en 3 meses, que ellos construyan, se identifiquen y construyan, sigan ellos su película. La post-película para mí es maravillosa. Y está pasando exactamente eso. Los jóvenes que la ven, ellos se hacen las preguntas que ocurrieron allá, se plantean los mismos, están adentro del avión, es muy inmersiva la obra, se formulan las mismas preguntas, los mismos dilemas, pero después ellos continúan con sus cordilleras. Cada uno tiene la suya, en otra escala, en otro... Pero como tú dices, y en el libro sí está, en el libro hay mucho, hay mucho del después de cada uno, hay mucho de la búsqueda porque el protocolo aeronáutico, lo que hablamos de la radio, termina la búsqueda el día 10, pero las familias, hay todo eso que decíamos al comienzo, hay las premoniciones, lo que tú quieras, hay muchas familias que están convencidos que están vivos. Como estábamos los amigos como yo y mis amigos, pero no era ninguna virtud mía, era mi grupo. Yo era compañero de Nando Parrado, de la edad intermedia, compañero de clase de él y de otro chico que murió en el propio choque, ¿no? Quedó en la cola. Para nosotros no estaban muertos. Tampoco estaban vivos, pero no estaban muertos, porque yo los conocía y yo sabía la pujanza. Estos chicos están desaparecidos. Entonces, otra película es La búsqueda, otra película es lo que pasó después, otra película es la adaptación de cada uno al mundo del que provenían. Después de esto que sería, los psiquiatras siempre dicen, no, después de esto es muy difícil la adaptación, porque el trauma genera eso, que uno después no se adapta de la misma manera, no se reinserta en la sociedad de una manera equivalente a la que provenía. Acá no ocurrió eso. También es disruptivo hasta en lo psicológico, en lo psiquiátrico. No hubo ese trauma que estaba anunciado. Entonces la película, J. Bayona toma la decisión de terminarla ahí, con ellos con 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 años, allí. Y ni un paso más, en el hospital, ni siquiera llegan a Montevideo. Montevideo es capital de Uruguay, ¿no? Usted creo que estaba en la rueda de prensa en la que dieron cuando ellos llegaron, cuando se les recibe. Sí. ¿Cuál es esa sensación? Estaba yo y estaban todos no era solo yo, todos los amigos estábamos en una... Imagínate, se te cae en un avión con tu generación cuando los vamos a recibir todos. La sensación, yo ya sabía que, se había comentado el tema, porque el rescate se da, en la película también aparece en un solo día, pero el rescate en verdad se hace en 2 días, el 22 y el 23 de diciembre. Entonces yo ya sabía y uno de ellos, Daniel Fernández, que te lo nombré hoy, va el 24, ya va antes. Nosotros ya sabíamos qué es lo que había ocurrido, simplemente que ahí se contó al mundo el tema ese más escabroso para el mundo. A mí me pareció fabulosamente generoso e inteligente el tema del pacto de entrega mutua o la necrofagia, o sea, utilizar los cuerpos con el consentimiento. Claro, los que murieron en el accidente no pudieron dar el consentimiento porque estaban muertos, pero si los otros dieron el consentimiento por una regla de 3, si sí, los otros que vienen del mismo medio, que son parecidos, que son amigos, lo hacen, podemos inferir que los otros también lo hubieran hecho, ese pacto de ser sobreviviente y combustible al mismo tiempo. La sensación que yo tuve es, para mí lo más importante, que lo viví en ese momento, me parecía, la respuesta fue muy inteligente, muy bien planteado, y me pareció como que la sociedad humana dio un paso, los aceptó de inmediato. Así como cuando ellos aparecen en el 22, la prensa sensacionalista, porque tenía fotos, ponen que Dios los perdone, ponen cosas truculentas, tremendistas, o sea, el amarillismo. Pero el amarillismo dura desde el 22 que aparecen hasta el 28 cuando ellos hablan. Por eso que hay que hablar. Cuando ellos hablan, la sociedad humana da un paso. Si tú ves la diferencia entre lo que dice la sociedad humana, la sociedad civilizada, a través de la prensa, el 22 al 28, en 6 días avanzó, no sé, un siglo, no se puede... Como el tema en el 72 no existía el concepto de donación de órganos. Yo estoy convencido, nadie lo ha demostrado,
de que ellos aceleraron el proceso. O sea, ellos fueron el primer caso donde plantearon la posibilidad de vivir en otro, vivo en otro. Yo muero, entrego mi cuerpo y vivo en otro. Ese concepto no existía. Eso lo hablamos mucho con Bayona y con todo el equipo. Me acuerdo cuando estábamos en Barcelona ensayando, que estuvimos 2 meses de ensayos, yo lo repetía siempre, porque claro, yo soy de la época, y el resto eran todos más jóvenes. Y dice, tienen que ponerse en la cabeza de un concepto que no existe, que es muy difícil de... Porque nosotros ya nacemos y lo naturalizamos de tal suerte que nos cuesta entender de que ese concepto no existía. Claro. Esa era la verdad, lo crearon ellos. Le agradezco un montón que nos haya atendido. Yo mantendría esta entrevista 2 horas y media y no nos cansaríamos ninguno de los dos. Muy bien, estoy de acuerdo, Laura. Muy buenas preguntas, me encantó hablar contigo. Un placer. Un placer para mí. Y una historia relatada extraordinaria. Estupendo. Muchísimas gracias. Muy amable.